Bueno, buenos días, compañeros. Estamos acá en función de una entrevista que queremos realizar para la formación docente con el compañero Ulises Bocia, que es un compañero de formación filosófica, magíster en economía en la Universidad de Buenos Aires, docente, investigador, que ha sacado varias bibliografías muy importantes desde el campo nacional y popular y regional latinoamericano para el debate con la izquierda marxista en la formación docente de las escuelas económicas, ¿no? Yo sé que vos también formás parte del Instituto Democracia, de la Fundación Igualdad, escribiste un libro muy importante sobre el segundo kirchnerismo, los problemas políticos del 2008 al 15. 2015 del gobierno de Cristina, y también un libro sobre la izquierda y el nacionalismo popular, un divorcio inevitable, y el reciente libro sobre el proyecto Inca, el Plan Inca de Manuel Belgrano, un proyecto que no fue, pero que tiene que ver con los albores de la visión originaria de nuestra nación en el marco de la gran patria grande. Y por eso te digo patria grande, porque sé que sos afiliado a esta corriente que forma una alianza con el kirchnerismo. Así que, ¿cómo estás, Ulises? ¿Cómo están? Sí, espectacular la presentación, efectivamente. Bien. Ahora estamos justo con que salió este libro este año sobre el plan Inca de Manuel Belgrano, así que muy contento. Pero bueno, y muy contento también de participar de la entrevista, obviamente. Así que muy bueno. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con el orden principal, ¿no? Por la coyuntura que estamos viviendo en estos momentos. El fenómeno, más allá de la persona del presidente de la nación, Milei. ¿Por qué decimos fenómeno? Porque creemos que es una expresión política de una historia que no arranca con él, evidentemente, sino que viene por estos 41 años de democracia, donde vos más que nadie, y junto a otros intelectuales también de izquierda, han analizado las problemáticas de recuperación de la democracia en un proyecto económico. La nueva derecha, la ultraderecha, este fenómeno que arranca ya desde la crisis del 30, pero que evidentemente ha tenido una nueva oleada de fortalecimiento en nuestros gobiernos a propósito del capitoste imperialista fundamental que es Donald Trump. ¿Cómo nos podrías explicar vos, Ulises, a los docentes de La Matanza, tu visión como economista latinoamericanista, regional, argentino, de este fenómeno que es Milei y en esta coyuntura, ¿no? De volver a generar sobre todo tipo de protocolos de límites de préstamos de deuda una nueva refinanciación por algo que aparece muy fuerte y que creo que vamos a poder charlarlo bien cuando nos toque la pregunta sobre economía política. La importancia geopolítica de la Argentina, ¿cómo la aprovecha Milei? Te escuchamos, Ulises. Bueno, mire, a mí me gusta pensar, porque creo que hay dos posturas un poco unilaterales a veces en el análisis de lo que es el gobierno de Milei y que cada una tiene un aporte, pero que es mejor combinarlos. ¿Cuáles son las dos posturas? Una es la que interpreta que Milei es parte de un fenómeno global, ¿no? Esta familia de extremas derechas que aparecen en diferentes países en los últimos años. Entonces Milei sería la versión argentina de algo que sucede a nivel, por lo menos, de todo Occidente, ¿no? En Europa, en Francia, en España, en Italia, o por supuesto en los Estados Unidos como principal sede, pero en Brasil, ¿no? Entonces, Milei es casi que es un fenómeno global que nos apareció a nosotros en la Argentina. Esa es una mirada que, por supuesto, tiene una cuota de realidad importante, porque existe esa familiaridad y además, sobre todo en relación con los Estados Unidos, ya es imposible que sea más explícita y más obsceno el vínculo, ¿no? Y la otra mirada es cuando uno analiza a la derecha argentina y al propio Milei como el resultado de una tradición que existe también en la Argentina, porque también hay una tradición criolla que también forma varios antecedentes de lo que hoy es el gobierno de Milei. En particular, a mí siempre me gusta destacar el que existió durante la última dictadura cívico-militar, porque hay aspectos importantes del planteo ideológico de Milei, además del planteo económico, por supuesto, pero del planteo ideológico que él hace, que tiene que ver, que se repite calcado de lo que discutían algunos intelectuales en la época de la última dictadura, particularmente la idea de que Argentina se jodió con el voto
universal de la ley Sáenz Peña, ¿no? En realidad no era universal porque era masculino, pero que cuando empezó la democracia es cuando empezó la decadencia de la Argentina, el gobierno de Hipólito Yrigoyen en 1916, y que hay que refundar la República Argentina, ¿no? Ahí alrededor de eso hay un nudo ideológico fuerte que lo encontramos en intelectuales de la derecha argentina tradicional y reaparecen con mucha fuerza en el discurso de Milei. Yo lo que creo que hay es una combinación entre esos dos factores. O sea, Milei tiene antecedentes nacionales y la derecha argentina tiene detrás suyo una historia larga, pero también, evidentemente, esto está directamente vinculado y cuando nosotros enfrentamos las políticas de Milei, tenemos que saber que enfrentamos hoy, y ahora es muy directo, enfrentamos una parte del poder económico y político del imperio, ¿no? De los Estados Unidos. Entonces, ahí hay una situación muy particular que estamos viviendo en este momento, que es prácticamente una toma del poder político argentino por parte de sectores de los Estados Unidos. Eso es algo que uno, obviamente, siempre lo analiza, ¿no? Como algo que está en el trasfondo, la influencia norteamericana imperialista en las políticas en la Argentina. En la actualidad ya no hay que ser un investigador muy sagaz para encontrarlo, directamente es explícito. Hemos entregado la política económica al Tesoro de los Estados Unidos, a los intereses financieros, particularmente de los Estados Unidos, y vamos a ver, porque todavía no lo sabemos, qué más se está negociando, ¿no? En términos de recursos naturales, de soberanía militar, de bases militares, bueno, todo lo que está, que uno encuentra hoy por hoy en las noticias. Entonces yo creo Ah, que cuando hablamos de Milei, bueno, hay una gran complejidad ahí, que es un salto de calidad desde el punto de vista de la entrega, ¿no? Como primera medida uno dice, bueno, hoy es un gobierno que es un gobierno casi asociado al gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. eh, ¿Qué tal, Ulises? Te quería hacer una pregunta porque justo introdujiste algunos elementos que nos sirven a nosotros para la formación de nuestros docentes y justo mencionaba sobre el vínculo obsceno de dependencia y de entrega. La actual administración, que es mucho más que el presidente, tomando en cuenta los apellidos que conforman eh, el gabinete, que son empresarios o lobistas de transnacionales, ¿no? Eh, ¿Se vio algo? Te pregunto, porque eres historiador, eres especialista en historia económica. ¿Se vio algo parecido en la historia de esta nación sobre una gestión parecida tan entreguista? Y lo otro, porque quiero engancharlo con algo que me preocupa mucho, es que pareciera que las potencias se están preparando para una gran guerra, ¿no? Veo cómo se mueve el ajedrez geopolítico, que quieren voltear a Maduro en Venezuela, presionan a Lula para, para que su sector interno empresarial se le dé vuelta. Eh, hay movimientos de intentos de golpe de Estado en Colombia o el ataque al, al Frente Sandinista o lo más reciente, o sea, la intervención obscena y también por errores internos, ¿no? En el frente en Bolivia. Bueno, hay todo una cuestión y me preocupa mucho son estas naciones porque son naciones que son productoras de materias primas importantes, ¿no? Hay todo un juego de ajedrez. Entonces, eh, ese fenómeno que te preguntaba Andrés, eh, ¿no tiene que ver también con este tablero de reorganización, de nuevo coloniaje? Absolutamente, sí, sí, absolutamente. Además es explícito, los Estados Unidos en su doctrina de defensa nacional, como le llaman ellos, o sea, en realidad en su doctrina de organización, ¿no? de su propio dominio imperial, establecieron con mucha claridad que sus prioridades hoy tienen que ver con impedir la presencia china, sobre todo también rusa, pero en América del Sur, sobre todo la presencia china en América del Sur. Y gran parte de los movimientos que hacen están vinculados con esa dimensión geopolítica en muchos de los países. Y es explícito. Scott Bessent, el secretario del Tesoro, a quien no le conocíamos, pero ahora prácticamente lo conocemos todos los argentinos, El increíblemente. Braden.
Claro, él lo dice sin eufemismos, ¿no? Es totalmente directo el vínculo neocolonial que están buscando establecer. Pero tomando lo otro que decías, la derecha argentina es una derecha absolutamente entreguista. Nunca hubo una derecha nacional con fuerza. Son marginales las posiciones porque hay otros países donde incluso las extremas derechas actuales toman posiciones soberanistas. Por ejemplo, en Italia, en Francia, el discurso, ¿no? Después uno puede discutir más a fondo, pero el discurso, uno escucha a Marine Le Pen en Francia o a Giorgia Meloni en Italia, es un discurso nacionalista. En la Argentina es todo lo contrario. El discurso de la derecha siempre fue un discurso absolutamente entreguista y cipayo, pero siempre. Esto no es una novedad de Milei. Milei lo lleva por ahí a un extremo muy explícito, pero es histórico. De hecho, uno puede por ahí tomar dos o tres ejemplos, ¿no? Por ejemplo, unos que son históricos, que uno es el caso de un presidente, fines del siglo XIX, la época que Milei considera la mejor época de la Argentina, Nicolás Avellaneda en esa época. Vamos a pagar la deuda con el hambre y la sed de los argentinos, ¿no? Una frase que queda en la historia, que perfectamente la podría repetir él hoy, ¿no? Vamos a pagar la deuda con los remedios oncológicos de los niños, con el Hospital Garrahan. Es esa misma idea. Lo único, la prioridad absoluta de la Argentina es ajustar para pagar los intereses y los servicios de la deuda externa. Eso está desde el principio. Después está la dependencia en aquel momento con el Reino Unido, con Inglaterra, ¿no? El famoso pacto de Roca-Runciman, por ejemplo, en los años 30, ¿no? Una respuesta frente a la crisis mundial que se había desatado en los años 30, que consistía en que la Argentina se ate a los intereses de una potencia que encima estaba en declive, como muchos piensan hoy que Estados Unidos se encuentra. Es como si ahora se está discutiendo, ¿no? Si va a haber un acuerdo de libre comercio o no con los Estados Unidos. Bueno, la oligarquía argentina, porque cuando uno habla de derecha, después están los intereses económicos que están detrás, ¿no? El poder económico concentrado argentino en ese momento optó por asociar nuestro país de manera absolutamente dependiente a una potencia en declive. Y después el caso del menemismo, ¿no? Que fue bastante obsceno. Lo que pasa es que también se hablaba en aquella época de relaciones carnales, esa era la metáfora que se usaba en Mm. los años 90. Bueno, era una metáfora también de un alineamiento absoluto con los Estados Unidos en un contexto diferente, porque no era un contexto donde Estados Unidos estaba en un enfrentamiento con otros poderes emergentes, como ahora en este contexto multipolar, sino que era el contexto donde se hablaba del fin de la historia, de la supuesta Sí, unipolaridad. Entonces, en Fukuyama. ese contexto era, claro, Fukuyama, pero en ese contexto la postura del menemismo era de pleno alineamiento también. Ahora la novedad es que nos alineamos a una potencia que está enfrentada y que toma medidas de conflicto, inclusive con sus propios aliados. Entonces, bueno, ahí, y por eso nos pasa que la Argentina vota en las Naciones Unidas con 6 o 7 países, a veces defiende las posturas que solamente defiende Estados Unidos, Israel y algún otro gobierno de extrema derecha, pero ni siquiera es, digamos, el bloque occidental o algo por el estilo, ¿no? Pero bueno, lo importante, yo creo, más conceptualmente, es que la tradición de la derecha argentina es una tradición de absoluta entrega y son muy minoritarias las posturas nacionalistas en ese Sí, campo político. sí, sí, hay muchas preguntas que me surgen, o sea, o sea, te tenemos que aprovechar, eh, repito, porque es parte de la formación, de esta formación docente. Queremos eh, alumnos y alumnas, o sea, queremos docentes que cuando estén enfrente del aula sepan dónde están ubicados. Bueno, aprovechándote. La etapa de la asunción del kirchnerismo, ¿no? Del primer kirchnerismo. ¿Nos podrías relatar el contexto regional? O sea, hay un contexto regional que se da. ¿Y por qué traigo esta colación? Actualmente se asegura que tenemos una nueva oleada de gobiernos marxistas, ¿no? Digo lo que dicen los grandes medios, los marxistas, estamos rodeados de marxistas, está por todos lados, es como una nueva oleada. Eh, ah, Tengo algunas diferencias porque esa oleada vino con menos fuerza que la anterior, pero ¿nos podrías comentar cómo fue el surgimiento de ese kirchnerismo, ese contexto regional, para que nuestros estudiantes puedan entender ese contexto? Sí,
Yo creo que lo interesante es que América Latina, y sobre todo América del Sur, pero bueno, América Latina, digamos, en general, eh, a comienzo del siglo XXI, inició un proceso político y económico después que no estaba sucediendo en otros lugares del mundo. O sea, en América del Sur y América Latina se inició un proceso de crisis de las políticas neoliberales antes de que sucediera en otros lugares del mundo que después sucedió, ¿no? Porque en Europa sucedió, en Estados Unidos también, ¿no? Apareció la crisis en 2008 como crisis internacional, pero en América del Sur hubo crisis propias de las políticas neoliberales por el salvajismo, ¿no? Del desmantelamiento de los estados de bienestar y del saqueo de los recursos naturales en muchos de los países que dieron lugar a procesos profundos de rebeliones populares en varios de los países y en otros donde no hubo rebeliones populares hubo el fortalecimiento de fuerzas políticas contestatarias, como puede ser el caso de Brasil, por ejemplo, importante, que donde el Partido de los Trabajadores y Lula da Silva venían de un recorrido previo, pero que lograron en esa nueva coyuntura acceder al gobierno. Me refiero sobre todo el caso por ahí más paradigmático es el de Bolivia, ¿no? Donde con el epicentro en la cuestión de los recursos naturales, la guerra del agua, primero en Cochabamba, después la guerra del gas, después el proceso de renovación constitucional que se llevó adelante. Bueno, las luchas sociales, las luchas populares transformaron los contextos políticos americanos. En la Argentina, obviamente, el punto más fuerte de todo ese proceso fue en diciembre del año 2001, ¿no? El 19 y 20 de diciembre del año 2001, como expresión máxima de todo un recorrido previo de acumulación de un proceso de lucha social, los movimientos de trabajadores desocupados, las fábricas recuperadas, la crisis también de las políticas de ajuste permanente que se llevaban adelante. Pero esto sucedió en varios países, también en Ecuador. Bueno, no quiero volverme demasiado descriptivo, pero conceptualmente lo que sucedió fue una crisis de las políticas neoliberales, levantamientos populares, ascenso de las luchas sociales y, como resultado de ese nuevo contexto regional, el ascenso de gobiernos y de fuerzas políticas que en la mayoría de los países eh, eran fuerzas que venían de afuera del sistema político. Por supuesto, el caso de Venezuela, que me estoy olvidando, también en el 99 llega Hugo Chávez al gobierno. Fuerzas políticas, también como resultado de todo un proceso de movilizaciones previo, ¿no? Que incluso se remontan varios años hacia atrás, pero en general enfrentados a las políticas de ajuste impulsadas por el Consenso de Washington, por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial en nuestros países. Entonces, luchas populares, ascenso de gobiernos, que cuestionaban el orden neoliberal con diversas características, diversos grados de radicalidad y diversos antecedentes, ¿no? El caso argentino es un caso muy particular porque lo que asciende al gobierno con el kirchnerismo en el año 2003 es un sector del propio peronismo que desde adentro del peronismo inicia todo un proceso de renovación política y de cuestionamiento a lo que el propio peronismo había hecho unos años antes cuando gobernaba, ¿no? Porque no hay que olvidarse que el Partido Justicialista con Carlos Menem a la cabeza gobernó y fue el eje de todos los años 90. Con lo cual, justo el caso argentino es el más particular porque surge desde adentro, pero cuando uno mira el movimiento al socialismo en Bolivia, el propio proceso de Correa, Rafael Correa en Ecuador, de Lula en Brasil o de Hugo Chávez en Venezuela, encuentra que ahí fueron expresiones que no formaban parte del sistema partidario principal las que terminaron ascendiendo. Y es en ese contexto en que esos gobiernos empiezan cada vez más a trabajar juntos y bueno, justo ahora se va a cumplir en unos días un aniversario importante que es, van a ser 20 años del momento en que Independiente. se rechazó el ALCA, ¿no? En la ciudad de Mar del Plata, en la Argentina, en noviembre, que fue poco un símbolo, ¿no? De esa capacidad en un contexto regional interesante, que habría posibilidades, pero una capacidad política que a mí me gusta ponerla en valor porque hubo una decisión de trabajar juntos de esos gobiernos y de trabajar con un rumbo compartido. Cosa que hoy, a pesar de que es verdad lo que vos decís, hay muchos gobiernos de la ola progresista, bueno, cada país toma sus nombres, pero existen esos gobiernos, sin embargo, no hay una política de fortalecimiento de la integración continental como hubo en esos años. Y podría haberla porque gobiernos importantes, como el de México, que no estaba en ese momento, Colombia, por supuesto, países muy importantes pero que no se dio el mismo proceso
de impulso a la integración continental que sí se vivió 20 años atrás. Yo creo que ahí pesa también la vocación de algunos gobiernos y algunos presidentes, ¿no? En poner el acento ahí, además de las posibilidades de ir a otro contexto político también internacional, ¿no? Pero bueno, fue un momento de gran impulso a la integración que, si uno mira la historia larga de América Latina, no encuentra tantos momentos como ese. Por supuesto hay antecedentes, pero este es un momento muy importante que lamentablemente la derecha rápidamente logró hacernos retroceder bastante una vez que recuperó la iniciativa. Bastante. Bueno, Ulises, en 10 minutos se va a cortar y cualquier cosa, cuando estás respondiendo, retomamos, porque el Dale, programa necesita como un procesamiento que te dice que tenés que esperar 6 minutitos para volver a conectarte. no hay Mira, problema. para que un poco descanses también. Te quiero plantear una reflexión. Sí, por supuesto, estuvimos el otro día invitados por la agrupación Nuestra América, con Lucía Converti, que te conoce, que es una economista que pudimos llegar a ella por Lili Galiano, una queridísima compañera peronista del Partido de la Matanza, vinculada a la agrupación hija de un referente peronista obrero, delegado desaparecido de la resistencia peronista, que hace poquito sacó un libro. Y lo hizo en el marco de este encuentro de Nuestra América, lo hicieron en el marco de los 20 años del ALCA. Pero yo te Sí. quería llevar al orden de preguntas más nacionales sobre el tema del kirchnerismo. A propósito que nosotros en un proceso de unidad de acción para el debate dentro de un SUTEBA donde hay peronistas, marxistas, trotskistas, en un gremio que hay una disputa por la conducción, pero se garantizan asambleas y elecciones donde se van sucediendo los procesos soberanos electorales de la base docente. En ese marco nos parecía muy importante tomar referentes como Norberto Galazo, histórico, que alguna vez supo tener un origen trotskista, pero que bueno, fue parte de una polémica muy importante y es parte con la izquierda. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros lo que estamos viendo es que tu libro los problemas del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, tiene una característica de un registro cronológico en una honestidad intelectual muy grande que yo no me canso de rescatar. Al final del libro, pero no tanto, aparece algo que es paradigmático para la discusión entre la izquierda y la izquierda peronista, que es el tema de la existencia o no existencia de una burguesía nacional, ¿no? A propósito de asumir o no que en una sociedad capitalista como la nuestra, dependiente y amenazada nuevamente con un nuevo virreinato o un nuevo neocolonialismo que establece el imperialismo en su versión decadente, nos vuelva a asumir en una situación donde, ¿qué pasa con la burguesía? ¿Qué pasa con la industria? Vos hiciste, con este libro que está prologado por Juan Grabois, un recuento muy importante de todo lo que vivió el kirchnerismo en el primer gobierno, los enfrentamientos, sobre todo el 2008 que fue la crisis del campo, donde incluso la izquierda no estaba del todo preparada para entender la cuestión agraria de una de las principales fuentes de renta diferencial en el caso agrario. Hoy nos enfrentamos a otras rentas como la minería, en lo que es la emergencia del desarrollo de una industria con valor agregado y que nos permita a nosotros tener una introducción en el país más soberana y más igualitaria socialmente. Entonces, nos parece muy importante que vos nos digas esto, sobre todo con el seguimiento que estamos haciendo de alguien que fue compañero tuyo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que le hemos seguido muchísimo su registro académico desde su reivindicación de John Maynard Keynes, ¿no? Un referente que para la formación docente tiene que estar muy claro de cómo en la crisis del 30, un cuadro lúcido del liberalismo burgués internacional y ante la Revolución Rusa,
planteaba la necesidad de reformas del capitalismo. Te lo digo esto porque Sí, sí. sabemos que en la interna peronista hubo una situación donde Axel Kicillof, frente a todos los pronósticos, como un personaje que llega tarde al kirchnerismo y a la serie de enfrentamientos que se tuvieron, porque yo te hablaba de la cuestión agraria, pero la lucha por la estatización de de las fuentes de previsión social, la FJP, jubilación, las AF, AFJP, AFP. la pelea Sí. del ANSES por participar en los directorios de la empresa, el tema de lo que significó la ley de medios y una serie de cuestiones, él va y se planta en un desdoblamiento de las elecciones, que finalmente es victorioso porque plantea ante la comunidad nacional un plebiscito que rechaza al gobierno de Milei, aún habiendo 40% de ausentismo en las elecciones, y nos plantea una incógnita. Es decir, ¿hasta qué punto el peronismo puede llegar a seguir renovándose para vos, que formás parte de una agrupación que no viene del peronismo? Y que trata de fundamentar que el peronismo sigue siendo una corriente que puede llegar a encontrar una burguesía de desarrollo industrial. Perdóname la pregunta tan amplia, pero No, es pero está complejo el perfecto. tema, ¿viste? Es, Entonces, es por un eso te quiero temazo, un escuchar. temazo. Vamos a Sí, tener sí. unos minutitos. Si se corta, seguimos. Te No hay escuchamos. problema, no hay problema. Miren, justo el otro día estaba pensando en la entrevista con ustedes porque el jueves, esta semana, eh, vino a presentar acá a La Plata Alejandro Berkovich un libro que acaba de publicar Muy sobre el bueno. país que quieren los dueños y lo presentó con Axel Kicillof en la presentación. Y era esta discusión exactamente. Quizás, no sé si la transmitieron por YouTube, supongo que sí. Pero si la transmitieron, se los recomiendo con este interés que lo escuchen, sobre todo la intervención de Berkovich y la de Kicillof. Ah, ahí está el libro, ese mismo libro. Ese libro. Bueno, y fue todo un planteo de Kicillof, casi que si le hubieras hecho esta pregunta a él, ¿no? Su intervención, a ver qué contesta. Eh, Porque es un tema del campo político del peronismo, de la izquierda y de las ciencias sociales en la Argentina, también de tratar de interpretar a los sectores dominantes en la Argentina. Es un clásico de la investigación social y creo que nadie tiene una respuesta definitiva. Lo que sucede ahora en la actualidad es que lo más increíble de todo es que pareciera que el poder económico argentino, esa burguesía argentina, que si se quiere, el peronismo siempre permanentemente está buscando, ¿no? Fomentar, optó muy decididamente por apoyar un proyecto político-económico de liquidación de la soberanía nacional, ¿no? Que es el de Milei, porque atrás de Milei está la burguesía económica argentina, las grandes patrimonios, la grande riqueza de la Argentina. Entonces, bueno, uno no le queda otra que preguntarse realmente qué país pretende esta gente, ¿no? Porque hay un esquema tradicional, por ahí para aportarle contexto, que tiene que ver con el concepto de burguesía nacional. La idea de que había una burguesía nacional es una idea que consiste en que por sus propios intereses económicos, ¿no? Un sector dominante de un país en función de su beneficio económico particular, bueno, toma un rol político-social en el desarrollo de una nación, bueno, y se pone a la cabeza y se pone como tarea liderar los aspectos que tienen que ver con la independencia del país, con la unificación territorial y mercantil del mercado interno en un país, con el desarrollo del Estado, ¿no? Con aquello que hace que un país capitalista, bueno, tome su fisonomía madura y desarrollada. Ese era el esquema, lo esperado. Lo concreto es que en la historia económica argentina eso nunca sucede. Todo lo contrario, sucede lo que les decía antes. Los sectores económicamente más concentrados terminan convirtiéndose en un socio menor de intereses extranjeros del imperialismo en América Latina. Esto sucede en todos los países de América Latina. Entonces, claro, el peronismo frente a esa realidad se planta y opta por buscar fomentar, ¿no? En buscar fomentar como tratar de orientar a esa burguesía a que adopte el rol
que históricamente se preveía que debería haber adoptado. Y Kicillof esta semana en la presentación del libro termina su intervención diciendo, nosotros necesitamos que sean nacionalistas, hablándole a los empresarios, ¿no? A uno imagina a los Paolo Roca, a los Bulgeroni, a los principales, a los Héctor Mañeto, a los jefes de la burguesía argentina, su apelación es necesitamos que ustedes cambien su actitud a los Marcos Galperín, ¿no? Y que por lo menos, no digamos que no ganen dinero, que no exploten a sus trabajadores. La posición es simplemente, por lo menos defiendan el interés nacional y abandonen el barco de un proyecto que Bueno, Ulises, justo hubo un corte ahí, pero nos comentabas, es una parte nodal, ¿no? Cuando en la presentación de este libro hay una parte que se les pedía a esos sectores empresarios o burguesía nacional que apuestan al interés nacional. Sí, justo quedaste ahí. Ujú, sí, sí, o sea, lo que yo venía diciendo es un poco el problema en términos generales, ¿no? O sea, una burguesía que no se comporta, su conducta no coincide con lo que ese esquema de burguesía nacional, el rol social hacia por lo menos hacia el desarrollo nacional del país, se esperaba que cumpliera. Ese es el problema, ¿no? Y cómo actuar frente a ese problema, y ahí es donde aparecen los debates políticos, ¿no? Creo que lo interesante eh, es situarla, o lo que yo puedo hacer, ¿no? Es situar un poco el recorrido del kirchnerismo frente a esta discusión, porque a su vez es un debate que va cambiando su fisonomía a lo largo del tiempo de acuerdo a las circunstancias. Por ejemplo, hay algo central, ¿no? En toda esta discusión, cuando uno la mira históricamente, que es cuando uno piensa por qué la burguesía argentina podría adoptar este tipo de caminos, bueno, durante el siglo XX, y lo decía antes Andrés, ¿no? Cuando hablaba de Keynes, existía la Unión Soviética, existía una alternativa, existía un régimen, un modelo político económico, ¿no? Si quieren, una formación social o un modo de producción alternativo, o que se postulaba como un camino hacia una opción alternativa, y entonces existía a nivel general de la burguesía un temor de que en caso de no ceder a determinadas condiciones, ¿no? Relacionadas con los momentos de la lucha de clase, con los reclamos, con las demandas de los sectores populares, bueno, existía el temor a que viniera el comunismo, que ahora está caricaturizado con Milei, ¿no? Entonces ahí había un elemento estructural que hacía que muchas de las burguesías de los países centrales estuvieran dispuestas a algún tipo de acuerdo o de pacto social con otros sectores de la sociedad. Y es lo que uno pudo ver cuando se forman los estados de bienestar, ¿no? En gran parte de los países europeos, especialmente en los Estados Unidos, obviamente, y en cierta forma también en la Argentina. Eh, Lamentablemente el panorama hoy es muy diferente. Entonces uno no cuenta con esa opción, ese temor con el que puedan surgir, y eso disminuye notablemente la capacidad de presión de los sectores populares, del pueblo argentino, para presionar un cambio de conducta. Y queda claro, lógico, queda la política pública, queda el Estado, queda la movilización popular. Bueno, todo esto se ve, creo, de manera muy clara cuando uno analiza los 12 años del kirchnerismo, y por eso me pareció interesante aportarles esto, porque, claro, como el kirchnerismo surge a partir de la coyuntura del 2001, de la que hablábamos antes, esa fue una circunstancia que golpeó a una parte del poder económico también. Un sector se benefició notablemente, pero también hubo otros sectores que quedaron en conflicto. Por ejemplo, el caso que trato en el libro del segundo kirchnerismo muy claro es el caso del grupo Clarín, ¿no? En un momento incluso teniendo la amenaza de de entrar en quiebra y de ser adquirido por algún capital transnacional. Bueno, eran varios los contextos complicados para sectores del poder económico, y por supuesto un estado de movilización popular muy alta. Entonces, entre ambas cosas, eso generó condiciones que permitieron los primeros años del kirchnerismo una política de alianza entre sectores del poder económico concentrado y un gobierno de orientación nacional y popular, de orientación kirchnerista. Eso funcionó.
y uno entonces dice, bueno, pero ¿cómo se hace? Y de hecho hay muchas voces en el peronismo que se preguntan cómo se hace para reconstruir esa dinámica, porque bueno, era una dinámica que permitió grandes avances para la Argentina. Eh, lo complejo y lo que yo creo que es más, genera más interrogantes y más desafíos para la política, es que, en mi opinión, por lo menos, la ruptura de ese marco de diálogo no se debió a una radicalización abstracta del gobierno que rompió el diálogo, sino que se debió, como sucede siempre en la historia argentina, a la negativa del poder económico a aceptar determinado marco político económico que habilitara un mejoramiento un poquito más sustancial de las condiciones de vida de los trabajadores y del pueblo en general. Son ellos los que se van del marco de diálogo, los que rompen con el gobierno. Y rompen en el episodio que hablábamos antes, fundamental, que es el de la crisis del campo en el 2008. Cuando asume Cristina en el año, a fines de 2007, en diciembre de 2007, su primer gobierno, después del gobierno de Néstor Kirchner, asume Cristina, eh, y ella plantea, venía la coyuntura del bicentenario de la Revolución de Mayo para 2010. Entonces plantea como gran caballito de batalla de su primer gobierno un acuerdo del bicentenario, ¿no? Asume con esa idea, tenemos que hacer un acuerdo del bicentenario que consolide el acuerdo que había sucedido durante los 4 años del gobierno de Néstor Kirchner, con algunas discusiones puntuales, algunas importantes, pero un marco de acuerdo general que en la perspectiva del gobierno de Cristina implicaba continuar con el proceso de integración regional, de ganar peso de autonomía nacional, de desendeudamiento y de mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores populares, pero también de importantes ganancias para el sector económico, que no están muy lejos de haber perdido en esos años, todo lo contrario. Entonces, ella lo que busca el kirchnerismo cuando asume su primer gobierno es consolidar ese acuerdo que había existido, darle una entidad, profundizarlo eh, y continuar en ese camino. Y ahí es cuando se quiebra esa posibilidad producto de el levantamiento de un sector del poder económico, que ni siquiera es el sector que más había ganado, pero que obviamente es un sector muy importante, que son los productores agropecuarios de la Argentina, que rechazan el rol que tenían en ese marco, ¿no? Era un marco en el que les permitía una importante acumulación, porque se había vivido una transformación productiva, tecnológica, bueno, todo eso está bien explicado en el libro, y había un momento de auge de los precios internacionales, de los principales productos, o sea, había una ganancia importante y lo que en un momento dijeron basta fue a la apropiación por parte del Estado, que a su vez lo redistribuía y reorientaba a otro tipo de actividades económicas y a beneficios sociales, sobre todo a la industria. Dijeron basta a esa utilización de una parte de la renta agraria con ese objetivo. Y fue tan potente la movilización que llevaron adelante que fue la punta de lanza que un sector económico dijo, bueno, hasta acá llegamos a este acuerdo, más no vamos a seguir redistribuyendo de nuestra ganancia. Y ahí se abrió toda la etapa de lo que yo llamo el segundo kirchnerismo, que es la etapa en la cual el gobierno argentino, ante el desafío y la ruptura del diálogo del poder económico, en lugar de ceder, redobla la apuesta y se mantiene firme y permanentemente busca algún tipo de negociación o de diálogo, pero acepta que del otro lado no están las condiciones para ese diálogo y sigue adelante con sus objetivos políticos principales, que creo que es el mérito de los gobiernos kirchneristas, ¿no? Haber seguido adelante con éxito durante 7, 8 años más, llevando adelante los principales objetivos políticos en su gestión económica. Ahora bien, progresivamente y paulatinamente, cada vez son más los sectores del poder económico que se van distanciando y que rechazan ese marco para el desarrollo del país. Lo cual uno lo ve como, visto desde hoy, es trágico porque realmente la apuesta, y hay un antecedente histórico tremendo, ¿no? Que es del propio general Perón en el año 44, muy famoso, ¿no? Un discurso que él da ante la Bolsa de Comercio, donde busca, y hace el mismo planteo, porque en eso el kirchnerismo es, yo creo, bastante fiel a la historia del peronismo. El planteo es tienen que ceder un poco para que esto pueda ser un país donde haya condiciones mínimas garantizadas para el desarrollo de todos los argentinos. Pero ustedes tienen que ceder un poco y tienen que aceptar que por encima de la autoridad de cada uno de ustedes y de ustedes como clase social, bueno, está el Estado.
Y el Estado pone, a través de sus reglas democráticas, establece algunos criterios que permiten el desarrollo nacional y los objetivos de una comunidad organizada, de la felicidad del pueblo, de la grandeza de la nación, que son los objetivos políticos, ¿no? Tradicionales del peronismo. Para eso tiene que haber un marco, y ese marco está por encima del poder económico. Ese marco tiene que ver con la cuestión democrática, con el voto de las mayorías a través de la democracia. La burguesía argentina, la tragedia es que bajo ningún punto de vista está dispuesto a aceptar esa primacía de lo democrático. Mm. Cuando aparece eso, mientras le sirve o mientras no puede hacer nada, lo tolera y hasta está, por momentos dialoga, pero en el momento en que se considera suficientemente fuerte para romperlo, bueno, se aparta. Entonces el peronismo no encuentra del otro lado un socio empresarial que le permita llevar adelante su programa. Y esa es la gran tragedia del no desarrollo argentino, el desarrollo trunco argentino, ¿no? Poder encontrar una manera de generar eso o, como termina siendo el kirchnerismo, empezando a reemplazar en aspectos esenciales, ¿no? de la estructura productiva argentina la iniciativa empresarial por la iniciativa estatal, como es el caso muy claro de la cuestión petrolera, hidrocarburífera, donde la Argentina, teniendo la potencialidad de desarrollar hidrocarburos no convencionales en torno, ¿no? de los yacimientos de Vaca Muerta y quizás de algunos otros, no lo podía hacer porque la iniciativa privada lo bloqueaba y llega por agotamiento de las otras alternativas, no por opción, sino porque las otras alternativas no funcionaron, termina tomando la decisión de recuperar el control estatal de YPF y de implementar una política de inversión, incluso el acuerdo que se hace con Chevron, todo lo necesario para que se desarrolle el know-how, la tecnología para explotar los yacimientos no convencionales. Y lo tiene que hacer el Estado. Pero pareciera que es la opción ante la imposibilidad de otros caminos, producto de la negativa empresarial, ¿no? Es que es el gran drama de la Argentina. No hay desarrollo si el Estado no marca ese rumbo, pero el poder económico se resiste fuertemente. Y lo que vino después, ¿no? Del 2015 también lo deja muy en claro. Por eso es tan trágico lo que sucede ahora, que directamente no, en el año 2023, cuando fueron las elecciones presidenciales, había dos opciones principales, Sergio Massa y Javier Milei en el balotaje. O sea, la opción del peronismo es la cara, digamos, más amable para el empresariado argentino. De hecho, en el libro trabajamos, ¿no? Cómo el grupo político de Massa está asociado a un conjunto de sectores industriales económicos importantes de la Sí, Argentina. Entonces el peronismo propone su cara más amable para el mercado y el poder económico, en lugar nada de más, sí. optar por eso, elige a un personaje totalmente extraño del que no se sabía qué conducta iba a tener y que termina entregando a la Argentina a los Estados Unidos, pero no tienen ninguna duda entre esas dos opciones. Entonces, uno mirando desde hoy el problema, bueno, evidentemente hay un gran conflicto entre cualquier posibilidad de desarrollo de la Argentina y la conducta hoy de los sectores del poder económico. Es uno de los nudos, ¿no? políticos del Sí, país. sí, sí. Justo te iba a hacer una pregunta, pero la voy a revertir en el orden, ¿no? La primera, me agarro de algo que afirmas, es que cada vez que gobierna la derecha nos hacen retroceder bastante, ¿no? Y la construcción cuesta, 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 cuesta. Eh, eh, Me llama la atención que estos regímenes de derecha, de derecha más vernácula o no, no tienen pruritos ni tienen problemas para romper las reglas que ellos mismos imponen. La regla del Estado burgués, la división de los tres poderes, que la imponen estos sectores para evitar cualquier cambio revolucionario, por ejemplo, ¿no? Pero últimamente no respetan las reglas del juego. Y quedamos nosotros de este lado como los paradines republicanos defendiendo la institucionalidad, lo poco que queda. Hay una parte del discurso que cambió en estos 15, 20 años. Fíjense que vemos mal Cuba, incluso de sectores avanzados, o sea, del pensamiento de izquierda, o vemos mal el tema Venezuela, que están defendiendo lo que tienen a todo nada, ¿no? Hay un debate que hay que hacer ahí. Pero del otro lado vemos, o sea, cómo no respetan las reglas del juego. O sea, caso
ejemplar el actual gobierno de Milei. La división de los tres poderes no la respeta, ¿sí? Y nosotros, ¿no? De este lado, estamos todavía pensando o miramos con quizás con malos ojos o estamos calculando el tiempo político de la organización o la insurrección popular. Yo sé que es un tema más... eh, ojo, me refiero a la insurrección popular, al grado de protesta que no espera la organización, no espera la organización ni la dirigencia. Eh, bueno, se abre una etapa abierta, seguramente vamos a hablar después de las elecciones sobre este tema. Bueno, te hago este preámbulo porque quisiera que nos cuentes el origen de la agrupación con la cual te sumaste. Te comento. Eh, yo me sumo en una Venezuela que estaba hirviendo por todos lados. Ojo, el término socialista no se hablaba cuando yo me sumé. O sea, cuando me sumé. Empecé militando muy joven en la Juventud Comunista y al ingresar Chávez, habían debates sobre la concepción de Chávez dentro del partido. Y eso hizo que una gran parte de esa juventud se fuera a construir otras cosas. Y después, bueno, eh, pero viendo que somos contemporáneos por la edad, eh, ¿qué, ¿cómo fue el origen de la agrupación donde te sumaste? ¿Qué te entusiasmó? Esto, esto también es parte de la formación para nuestros estudiantes, porque hay cosas del contexto que te hacen organizarte. ¿Qué cosas viste en el contexto que te hicieron organizar? ¿Qué te encantó? Mira, te contesto las dos cosas. Sobre lo primero, yo lo que creo es que hay un abandono del poder económico, pero no argentino, a nivel occidental y en Estados Unidos muy claramente, por lo menos una parte eh, abandonó las reglas de la democracia liberal y priorizó otro. O sea, venía las reglas de la democracia liberal, la idea de que la economía de libre mercado y la democracia liberal eran la receta. Funcionaba bien cuando no había desafíos al poder hegemónico de los Estados Unidos. Una vez que aparecieron los desafíos, rápidamente hay un sector del poder económico que dice, ya no es lo más importante la democracia, lo más importante es asegurar el predominio de nuestros intereses y si hay que quebrar las reglas democráticas, las quebramos. Esto es lo que sucedió históricamente antes también, pero nosotros, los que nacimos en los últimos 40, 50 años, vivimos una etapa donde, bueno, tuvieron... se respetaron bastante la formalidad de las reglas democráticas comparado con lo que había pasado en los 80 años anteriores de América Latina, ¿no? Evidentemente eso está en duda si va a seguir siendo así y yo creo que de parte de ellos hay un abandono muy claro y lo de Milei es clarísimo. Nosotros además tenemos la experiencia reciente de un gobierno como el del Frente de Todos que era muy titubeante, entonces todavía nos parece más, contrasta demasiado, ¿no? Que ellos llegan y en 10 días hacen un DNU como el DNU 70 del año 2023, donde modifican centenares de leyes y enseguida la ley bases, y nosotros para hacer cada ley tenemos miedo, andamos en punta de pie por las dudas que alguien se enoje, entonces el contraste es demasiado grande. Es demasiado grande y bueno, obviamente genera mucha indignación de parte nuestra de lo que, de una tibieza extrema, exagerada que se tuvo en ese gobierno. Pero yo lo que creo que lo más peligroso y lo más estructural que estamos viendo es que hay sectores importantes del poder económico que están abandonando el respeto por la democracia y eso, desde el punto de vista de las luchas populares, no es bueno, no es bueno. Es un problema grueso. Bueno, y respecto de lo otro, de la historia nuestra, de primero nuestra agrupación y ahora el partido del que yo formo parte, que es Patria Grande, por ahí lo más interesante, yo soy fundador de ese partido, o sea, lo tuve desde el principio. Lo más importante creo que es enmarcarlo en un contexto político, ¿no? Que vivimos generacionalmente, que fue toda esta etapa latinoamericana de principios del siglo XXI, la primera década y una parte de la segunda década, ¿no? Por ahí la muerte de Chávez en el año 2013, de Néstor Kirchner en el 2010, y si eso ya marcó como el inicio de un declive de toda esa etapa, ¿no?
y otros episodios que también sucedieron. Cada país es diferente, pero ese contexto político fue el que hizo que junto con el 2001, lógicamente en la Argentina, ¿no? Fue el que hizo que toda una generación juvenil, eh, por lo menos en nuestro caso, se acercara a las ideas del nacionalismo popular latinoamericano. Porque yo cuando tenía 18 años fue en la Rebelión Popular del 2001. Mm, Esa rebelión se hizo contra un régimen político que había sido gobernado entre peronismo y radicalismo en la Argentina. O sea, contra el peronismo y el radicalismo. Esos eran los adversarios. sí. Lógicamente, dentro del peronismo después vimos que había otras cosas, pero uno se formó políticamente como parte de esa generación en un proceso de resistencia contra un gobierno peronista como el de Menem y después contra el gobierno radical de la Rúa. Entonces, lo que nos permitió a nosotros, y explica un poco el surgimiento también de nuestra corriente política, reconciliarnos o reencontrarnos con la tradición del nacionalismo popular, fue toda la oleada progresista, popular, latinoamericana. Ahí la figura de Hugo Chávez fue muy importante para nosotros desde el punto de vista político-ideológico en muchos sentidos. Y después lo que empezó a pasar, este enfrentamiento a partir del 2008 en la Argentina, frente al cual ahí había como un incentivo muy grande, ¿no? A defender el poder democrático frente a la avanzada de distintos sectores económicos. Eso fue, por ahí generacionalmente, así como hay otras agrupaciones que también vivieron ese mismo proceso, ¿no? En el caso nuestro, Patria Grande, un poco los orígenes están en ese lugar, pero después aparece otra cuestión que para nosotros es muy central y que define la fisonomía nuestra, que es el encuentro con los movimientos populares de la economía popular, en particular liderados por Juan Grabois. Ahí hay un cruce entre sectores juveniles que vienen de la clase media y sectores de los sectores más excluidos de los trabajadores de la Argentina, organizados a través de su gremio, hoy la UTEP, ¿no? La Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Ese encuentro entre trabajadores excluidos y jóvenes de clase media, hoy ya no tan jóvenes, ¿no? Pero en aquel momento jóvenes de clase media, es el que hace que surja Patria Grande como corriente y le da su fisonomía, ¿no? Es el encuentro entre esas dos grandes vertientes sociales, lo que explica quiénes somos nosotros y un poco el sentido de nuestro aporte al proceso político argentino, que es el de incorporarnos al campo nacional y popular desde ese lugar. Por eso es que nosotros nunca fuimos orgánicamente oficialistas durante los gobiernos de Cristina, éramos una opción crítica que se identificaba con el proceso latinoamericano, que defendía al gobierno, por ejemplo, en los casos de la ley de medios o de las retenciones o de YPF, bueno, siempre tratando de defender las posiciones identificadas con el interés nacional y del pueblo argentino, pero no nos consideramos kirchneristas. Nunca fuimos una organización del kirchnerismo oficial. Recién nos incorporamos también porque éramos muy jóvenes, ¿no? Pero recién nos incorporamos como partido al campo nacional y popular ya durante la presidencia de Macri, en el proceso en el que se forma la Patria Grande actual, que es a través del encuentro y del liderazgo de Grabois, ¿no? Entonces, ese es el recorrido nuestro. También apareció otra personalidad política muy importante de otro campo para nosotros, que fue el Papa Francisco, con un discurso que recuperó la doctrina social de la Iglesia, que está muy vinculada al peronismo también desde siempre, ¿no? Pero él la recuperó un poco en el contexto actual, incorporando la cuestión de la exclusión, de los movimientos de la economía popular, y para nosotros también incluso la cuestión ecológica, otras cuestiones también, pero que fue importante para lo que hoy es ideológicamente y políticamente Patria Grande como parte de ese campo nacional y popular que, bueno, obviamente es muy diverso y nuestro aporte va por ese lado. No sé si es lo Perfecto, que sí, sí. estoy No, respondiendo a la pregunta. Sí, sí. perfecto. Sí, 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 sí. Bueno, mirá, te estamos agradeciendo porque te hemos sacado el jugo, Ulises. Sí, sí. La verdad que quisiera que descansaras en la última pregunta que te quiero hacer. No, no te queremos abrumar. No hay eh, problema. en función de algunas cuestiones que tienen que ver con la enseñanza de economía, ¿no? Mientras vos ya estabas preparando para la última pregunta y siempre agradeciéndote, porque la verdad que es muy rico lo que hemos registrado de vos,
Para el interés docente, mirá, un libro que creo que nos condicionó a todos en el posgrado de Económicas de la UBA fue el de Karl Polanyi, La Gran Sí, Transformación. Este es uno de los clásicos que termina de derrumbar junto al enorme Karl Marx de que el Estado formó parte importante del desarrollo del capitalismo y que no es verdad este fundamentalismo de Milley, de la escuela austríaca, que era la más antimarxista declarada, confesa, ayer nos lo decía Marcelo Ramal, de que no fue la libertad de mercado, fue el Estado. Y este es un libro que hay que complementar con lo que Karl Marx y Michel Foucault hablaban de lo que era el surgimiento del capitalismo, ¿no? La acumulación originaria, las guerras de expropiación, los sometimientos coloniales, las guerras que hoy siguen estando en una actualidad. Otro libro muy importante para prepararte con el tema de la última pregunta, que es de la enseñanza de economía, que nosotros consideramos que hay que tomar en cuenta, es de un antiguo referente intelectual académico, Alejandro Horowitz, sobre los cuatro peronismos. Que bueno, hoy estaríamos hablando de un quinto, quizás por el último gobierno de Alberto Fernández, que fue un ensayo político muy importante que generó un condicionamiento más que nada académico en cuanto a la caracterización que hay. A propósito de una figura que por ahí quedó media marginal, muy cuestionada por sus alianzas con represores como Guillermo Moreno, en disputa con Kicillof, de que, antiguo secretario de Comercio de Cristina, de que, bueno, no es lo mismo el peronismo del año 43, 45 que el peronismo del año 1973, mediando acontecimientos tremendos de lucha interna del peronismo, como la masacre de Seiza en sí, sí. 1973. Y recordando también la figura de este gran sociólogo Horacio González, que supimos estar ahí desde el exilio, su rol en la academia, que fue de los cuatro peronismos en esta reivindicación que hace de esta caracterización que se necesita del peronismo. Digo para la formación docente. Estamos siguiendo a propósito de León Rosiner, el antiguo filósofo, dado tu formación Filosofía. filosófica, a Diego Stulwark, que también nos habla desde una visión de interpretación de un problema muy importante que es lo que está atravesando todo nuestro requerimiento militante, humilde, ¿no? Porque las soberanas son las masas, ¿no? Las masas del pueblo argentino y latinoamericana, sobre el temblor de las ideas, ¿no? Que en este libro me parece que plantea mucho este tema de que cuando la gente resiste y lucha sin tener una proyección clara hacia dónde va, es una base fundamental para reivindicar. Y es algo que la caracterización que le debemos a quizás a muchas corrientes políticas, principalmente el viejo más, porque tenemos también una visión media crítica, pero también lo estamos leyendo. Se va a cortar en 10 minutos, pero bueno, cualquier cosa retomamos para el final. Sobre el supuesto fracaso de la democracia de Gabriel Solano, creemos que la Argentina ha estado viviendo en estos 41 años una disputa de los trabajadores del pueblo por conducir la democracia. Entonces, acá nos aparecen otros libros más que tienen que ver con, primero, una de las cuestiones que por ahí no quedó clara, que en el libro de Axel Kicillof, Volver a Keynes, que es una reedición de su antigua tesis, él plantea en el prólogo cosas actualizadas. La tesis de él la hizo en el 2007. Este libro fue, digamos, presentado en la Feria del Libro muchos años después, sobre la reivindicación de Keynes. Keynes como un gran teórico que trataba de dar a los nacionalpopulismo, progresismo del mundo, una necesidad de seguir con esta proyección de la colaboración de clase, ¿no? En cuanto a la función de la existencia de la burguesía nacional. Y un libro que por ahí está muy desapercibido, que fue escrito por Axel Kicillof en base a entrevistas que le hicieron periodistas bastante especiales como Carlos Pagni, conservador, y también Alejandro Berkovich, que es uno de los pocos economistas, pero que
aparece en el canal C5N y declara afiliación peronista, que muchos miramos, sobre los problemas que había en el kirchnerismo. Acá creo que Axel Kicillof explicitó, aunque siempre decimos, Kicillof fue una figura tardía, llegó después del que el kirchnerismo tuviera las grandes batallas que vos describís en tu libro. este, Acá sincera la postura esta de cómo seguir con esta proyección de una industria nacional, en una supuesta burguesía nacional. Y un último libro que queremos también compartir con vos, que lo que te lo hicimos llegar, es el de Matías Culfas, que es un libro que está acompañado de otros, que fue el ministro de Producción de Alberto Fernández, que son estos dos libros. Un peronismo para el siglo XXI y Producir en la nueva globalización. Dos libros que la mayoría del espectro marxista trotskista de la Argentina lo reivindican como un referente intelectual serio, es decir, con una impronta muy importante de lo que son las transformaciones globales en lo que se está viviendo. Por supuesto, reivindica el peronismo, lo defiende. Dice que el peronismo y el kirchnerismo han sido corrientes políticas que no han sido autoritarias, a pesar de que, bueno, hay muchas denuncias de situaciones que se vieron con el primer y segundo gobierno y bajo el kirchnerismo, pero que en verdad reivindica el peronismo, pero en función de algo que nos permite un diálogo. Entonces, tomando en cuenta esto, la enseñanza de economía, y es la última pregunta, por ahí se corta y volvemos a retomar para que vos finalices. Para docentes de La Matanza y del Gran Buenos Aires, y si se quiere más, desde nuestra humildad, este, las escuelas económicas, la Escuela Socialdemocrática Internacional, la Escuela Keynesiana y la Escuela Marxista con todas sus variantes, frente a la nueva reivindicación de la ultraderecha por cosas que creíamos superadas, como fue la experiencia del siglo XX de los desastres que generó el liberalismo de guerras mundiales, genocidios, ¿viste? ¿Cómo podrías vos ubicarte en esta función de decirnos, bueno, necesitamos este programa político? Los docentes tienen que empezar a tratar de enseñar esto, porque nosotros coincidimos con los peronistas, es que el Estado tiene que intervenir en la economía. No se puede dejar librado todo al mercado, al fundamentalismo del mercado. Bueno, nos quedan 5 minutos, pero si se corta, y te No hay problema, no hay agradecemos de problema. vuelta, nos vas diciendo vos. No, gracias a ustedes. Yo lo que creo que, sobre todo cuando uno está parado frente a un aula, ¿no? Dando clase, es importante que lo que uno pueda trabajar sea algo que tenga sentido para lo que están estudiando, ¿no? Y ahí se acaba eh, los prejuicios, las ideas, y en general uno se encuentra cara a cara con el estado real de la conversación pública, de la discusión pública, de la formación. A mí me pasó las discusiones políticas más explícitas sobre alguna de las propuestas que tiene mi ley, me sucedieron dando clase. Ya hace un tiempo largo, incluso antes de que gane mi ley, uno veía que empezaba a haber algunas discusiones que antes no estaban, ¿no? Y entonces el aula es un lugar, a mi modo de ver, muy importante de la conversación pública, del lugar donde se discuten ideas. Es un lugar central para la discusión. Así que saludo que obviamente pienso que los docentes tienen un rol absolutamente importante para ese debate. Yo lo que creo que uno quisiera discutir algunas cosas que hoy por hoy en la sociedad argentina parecen muy, muy por delante de lo que realmente estamos discutiendo. Y entonces creo que hay que discutir lo que realmente estamos discutiendo en la sociedad, aunque al que por ahí tiene un recorrido previo o tiene determinadas convicciones le parece el ABC. Pero hay que discutir el ABC porque es lo que está discutiendo nuestro pueblo. Entonces nosotros también, ¿no? Si somos parte de ese pueblo, somos parte de esa discusión, y entonces yo lo que considero es que lo mejor es no dar por supuesto nada. Esta discusión, por ejemplo, del Estado y el mercado, bueno, es una discusión fundamental. No, no solamente que es mejor que exista regulaciones públicas antes que la ley de la selva, ¿no? Del fundamentalismo de mercado. O sea, una valoración sobre eso que lógicamente uno considera que es siempre
siempre mejor. Pero hay que explicarlo esto, ¿no? Y tiene que ver evidentemente con que cuando lo que vale es la imposición del más fuerte, bueno, lo que se genera es una arbitrariedad permanente y la falta de límites eh, de ningún tipo ante la imposición de la fuerza. Esto, aunque parezca una obviedad total, bueno, es lo que se discute hoy y hay que poder encontrar la manera de discutirlo. No solo eso, sino la idea de que no hay capitalismo sin Estado, ¿no? Que parece hoy para el discurso de Milei parece una contradicción, el Estado y el capitalismo. Casi, casi que cuando uno defiende posiciones, no digo superestatistas, mínimamente estatistas, te acusa de comunista ese discurso austríaco. Es un delirio, es un delirio. El capitalismo, desde el día uno, y no solo que existe, necesitó al Estado, sino que necesitó reforzar al Estado, darle mucho peso al Estado nacional. El paso, si se quiere, en el mundo, en los orígenes del capitalismo, ¿no? El paso del feudalismo al capitalismo, entre otras cosas, se hacen logrando construir estados nacionales. Eso lo hace la Mm, burguesía. claro, Lo hace porque es imprescindible. Y lo hizo al principio, lo hizo en su madurez y lo hace ahora. Si no, ¿cómo es el tema de Trump, ¿no? claro. ¿Cómo es la intervención de Trump en la economía? Poner aranceles, financiar, subsidiar grandes desarrollos tecnológicos. Todo eso lo hace el Estado. Salvar a los grandes bancos cuando hay una crisis económica. O sea, ni siquiera solamente que es mejor la regulación estatal al puro mercado, sino que es un delirio que pueda haber un desarrollo capitalista sin Estado. Mm, claro. Es un delirio conceptual, a mi modo de ver, y son cosas bueno, eso en el libro de Polanyi que mostrabas antes, Andrés, es un libro importante para profundizar en ese vínculo Estado y mercado, ¿no? Eh, pero bueno, lo mismo pasa con la cuestión del desarrollo, por ahí para terminar. Eh, Milei a un país, ¿no? Establecer con claridad que esto es un país dependiente, o sea, que tiene un rol de dominación, sufre la dominación de las grandes potencias imperialistas, sobre todo de los Estados Unidos. Bueno, en un país dependiente, romper esa dependencia implica la formulación de una política de desarrollo. No sucede solo, no sucede por inercia. Después, claro, para nosotros que estamos acostumbrados a discusiones, ahí empieza el debate. ¿Cuál política? ¿Cómo se hace esa política? Es lo que de verdad nos interesa discutir. Pero mi ley nos obliga a discutir algo más básico, que es, ¿tiene que haber una política de desarrollo o no? Porque lo que él dice es que no. Bueno, ¿no? Entonces, por ahí veo que se va a terminar, pero agradeciéndoles obviamente por la comunicación y la entrevista, yo creo que estamos obligados a discutir las cosas más elementales que son fundamentales. Y en el aula es un lugar central. Perfecto. Gracias, Ulises, mi pana. Bueno, bueno, che, gracias a ustedes por la Te entrevista. agradecemos muchísimo y bueno, quedamos pendientes porque una de las cosas que queríamos comprometerte, si podemos seguir abusando de vos, es que nos parecía importante que en el debate que queremos hacer con Claudio Cat y José Castillo, estuviera junto a Lucía Converti.